¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy jueves 3 de junio. Estamos iniciando la emisión número 32 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de actualidad local, regional, nacional e internacional, y debatir con mirada crítica diversos temas que nos parecen ser puestos en tensión. En esta emisión de nuestro programa Diálogos y Debates, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Adriana Paola recuerda la huelga de Cananea de 1906, la brutal represión que sufrió por parte de la dictadura. Y conmemora también el nacimiento de Francisco Villa. En la segunda sección pasamos revista a noticias que consideramos trascienden la coyuntura. Noticias seleccionadas por quienes hacemos este programa. En la sección Diálogos y Debates, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, abordaremos un tema muy sensible y cada vez más preocupante: la depredación de la naturaleza. En nuestra sección Ver, que escuchar, que leer, Víctor Hugo nos invita a conocer el Cerro del Teotón. Y cerramos nuestro programa con la sección de arte y cultura, dialogando en torno a la cultura del agua. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, recordemos con Adriana Paola los hechos en torno a la huelga cananea de 1906 y el nacimiento de Francisco Villa, que dio un sentido popular a la Revolución Mexicana. Claro que sí, Doc. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Y efectivamente, con el grito de 8 horas, 5 pesos, los trabajadores mexicanos, el 1 de junio de 1906, reclamaban sus derechos laborales más elementales. Y efectivamente estamos hablando de la huelga de Cananea. Bueno, la ciudad de Cananea se encuentra en la parte septentrional de Sonora, a unos 70 kilómetros de Estados Unidos. Y estos trabajadores de la minera Cananea Consolidated Copper Company, del empresario estadounidense William Cornell Green, exigían igualdad de salarios para los trabajadores mexicanos y norteamericanos, ya que los norteamericanos, que eran mucho menor la cantidad de trabajadores norteamericanos, ganaban mucho más y estaban en los mejores puestos. Asimismo, requerían y solicitaban condiciones salubres laborales. Reclamaban el alto a los maltratos cometidos por mayordomos y capataces y contra los abusos de las tiendas de raya. Ante la demanda de los huelguistas, la respuesta de Green, del dueño de esta minera, violando la soberanía nacional, trajo a Cananea a 200 Rangers de Arizona. Días después llegó también un batallón de policías rurales mexicanos y unos y otros emprendieron una cacería de líderes y huelguistas, quienes fueron asesinados, heridos o encarcelados como presos políticos. El contexto de México estaba precisamente subsumido a este incipiente capitalismo que obligaba obviamente a la subordinación de México y de los países de nuestra América a los intereses expansionistas del vecino país del norte, dejándonos entonces como proveedores de las denominadas materias primas y de la mano de obra barata. En estas represiones, ¿no? En 1906, la huelga de Cananea, el 5 de junio de ese mismo año, así como en 1907 la huelga de Río Blanco, bueno, fueron una clara evidencia de que el régimen dictatorial de Díaz, pues por supuesto que no contaba con un espacio político para el diálogo y que estaba más que demostrado el fracaso en crear condiciones materiales favorables para la mayoría de la población. La huelga de Cananea, además de ser un referente histórico en las luchas laborales en nuestro México, se suma, por supuesto, a los postulados del Partido Liberal Mexicano y el movimiento anarcosindicalista, fundado por los hermanos Flores Magón. Y como mencionaba, esta huelga fue brutalmente reprimida, concluyendo así el 5 de junio de 1906, y se le conoce como un punto nodal en nuestra historia y como cuna de la Revolución Mexicana. Y efectivamente, también el 5 de junio, pero de 1878, se conmemora el natalicio de Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, revolucionario comandante de la División del Norte, y que además este histórico personaje en la lucha
social por la justicia y la equidad en nuestro país durante la época de la Revolución, conocido también como el Centauro del Norte, ha sido el único mexicano y probablemente latinoamericano que ha encabezado una invasión a Estados Unidos, donde el 9 de marzo de 1916, con 200 soldados a su mando, invadió el pueblo de Columbus en Nuevo México. Ante esto, el gobierno estadounidense envió a más de 5,000 soldados para cazar a Pancho Villa, y el número de militares se duplicó en pocos días, pero la expedición pues fracasó totalmente, nunca pudieron atrapar al revolucionario. Pancho Villa junto con Emiliano Zapata tenían un proyecto de revolución social, ¿no? Para terminar con la desigualdad que estaba profundizada durante el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, y varias de sus historias, bueno, sabemos que fueron, que se le reconoce como una persona muy seria y comprometida, muy exigente con las personas que se sumaban a su lucha, y que ha sido una persona pues muy representativa de la lucha social en nuestro país, y que logró prohibir los latifundios en Chihuahua y varias regiones del norte, entre otras cosas dentro de sus aportes. Así que este día reconmemoramos su nacimiento y bueno, cómo se entreteje también con estos procesos revolucionarios de la época. Gracias, Doc. Gracias, Paola. Nos recuerdas un hecho fundamental en la historia de la Revolución Mexicana. Bien, pues ahora pasamos a nuestra sección de las noticias que seleccionamos porque consideramos trascienden la coyuntura. Empezamos con Víctor Hugo. Víctor, tienes la palabra. Gracias, Doc, por la introducción. Bueno, la noticia que voy a comentar es que los jueces que acostumbran dar marcha atrás a las reformas de la 4T, esta vez se encargaron de pegarle con tubo a la reforma petrolera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esta marcha atrás es mediante un amparo que suspende los efectos de la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación recientemente, donde se quita esta cláusula en la que se acusa a Pemex de ejercer un tipo de práctica monopólica y de torcer la libre competencia en México. Aquí cabe señalar que vamos a tener un bombardeo mediático como el que ya es tradicional en contra de Pemex y de CFE, arguyendo siempre o argumentando que la sana competencia se ve afectada por estos grandes monopolios del Estado, del CFE y de Pemex. Sin embargo, desde mi punto de vista, el debilitamiento de Pemex y de CFE en realidad abona al crecimiento de la concentración en los mercados energéticos a nivel mundial, porque si bien el debilitamiento de las empresas paraestatales en México refuerza a las empresas extranjeras que ya de por sí tienen una gran parte del mercado internacional, por lo que a contrapelo de lo que nos dicen en los medios tradicionales de divulgación o de propaganda de la derecha, pues yo estaría por pensar que en realidad este golpe es un golpe en contra de la libre competencia, porque a una empresa que puede competir con las gigantes de afuera la están tratando de convertir en una presa fácil de estos intereses arribistas de las empresas de hidrocarburos extranjeras. Y bueno, este revés se suma al mismo conjunto de amparos que han concedido en contra de la ley de la industria eléctrica, que también que fue promulgada por el presidente, al acuerdo que existe sobre la confiabilidad y seguridad hablándolo de forma más sencilla, el padrón, para los usuarios de telefonía, y bueno, un etcétera ahí bastante largo. Está también los amparos que le han otorgado a la construcción del nuevo aeropuerto, los amparos contra el Tren Maya, etcétera. O sea, hay una lucha legal
que la derecha está llevando a cabo, utilizando como herramienta de choque a el sistema judicial mexicano, poder judicial en general. Entonces, bueno, pues habrá que esperar cuál es la manera en la que el poder legislativo y el ejecutivo se defienden de este ataque del poder judicial a la 4T. Gracias, Víctor Hugo. Es cierto, ¿verdad? Esto ahí es un ataque frontal. Y además de que evita lo que tú decías, la competencia, también desequilibra los poderes, ¿no? Un juez, fíjate, un juez impide que el presidente cumpla un programa de trabajo consensado por más de 30 millones de votos, ¿no? Eso es parte de la gravedad de este asunto. Gracias, Víctor. Adriana Paola, escuchamos la noticia que nos tienes preparada. Sí, Doc. Pues en esta ocasión centro mi atención e invito a la reflexión en torno al contexto que está viviendo Canadá actualmente, donde grupos indígenas de ese país han exigido una búsqueda en todo el país después de que se encontraron restos de 215 niños indígenas y, bueno, representantes de las primeras naciones en Canadá anunciaron que esto ha sido, pues, obviamente algo devastador, encontrar estos restos de niños, incluso niños de 3 años en adelante, que eran parte de las escuelas residenciales, en esta lógica de asimilar a los pueblos indígenas al mal denominado progreso. Y la forma en la que, bueno, se encuentran estos restos, pues abre muchas interrogantes en torno a qué es lo que sucedió en la década de los 50 con estos niños, que pues más de 200 cadáveres encontrados. Esto ha provocado, por supuesto, indignación. La población ha hecho pequeños tributos a estos menores con pequeñas ofrendas y altares y pequeños zapatos un poco improvisados. Y bueno, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha prometido ayuda, sin embargo no ha especificado a qué se refiere, qué tipo de investigación se va a llevar a cabo, qué tipo de sanación o de restauración se va a realizar con las familias de estos menores, etcétera. Los niños encontrados, como mencionaba, pues eran estudiantes de estas escuelas residenciales, y el problema es que, bueno, esto se suma a la ya histórica deuda que tiene Canadá con sus pueblos originarios, y se ve nuevamente cómo el genocidio cultural sigue vigente, y bueno, las restauraciones tendrían que llevarse a cabo porque hay muchas deudas pendientes, como el resto de los países, por supuesto, colonizados, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi colaboración para esta semana. Gracias, Diana. En todas partes parece que hay una besania contra los pueblos originarios, y son políticas genocidas, no solamente culturales genocidas, sino también físicas, ¿no? De desaparición de la gente. Gracias, Paola. Marco Antonio Moreno, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Yo me quiero referir a una noticia que tiene ya una semana y que prácticamente acaparó la atención mediática, no solamente mexicana, sino también a nivel internacional. Y es la noticia que el periódico The Economist publicó en una editorial realizando una embestida abierta hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y su administración. Y este periódico británico ha sido, obviamente, pues un referente global de ideologías económicas de vanguardia. Es un conjunto de frases que se utilizaron en este editorial, en donde dice, incluso promueve que los votantes en las próximas elecciones deberían frenar a un presidente hambriento de poder de México. Obviamente, pues esto no es otra cosa más que una embestida de las élites internacionales para frenar algo que ya no tiene cabida.
ya esta bola ya va cayendo. Ya dentro de una semana nosotros obviamente estaremos haciendo los comentarios de los resultados del proceso electoral. Y quiero nada más señalar que este periódico, The Economist, ya ha tenido una influencia muy fuerte desde hace más de 150 años. Por ejemplo, en noviembre de 1851, ¿sí? Ya este periódico se vanagloriaba de ser el guardián del orden de Luis Bonaparte, por ejemplo. Y obviamente desde ese entonces ha venido manteniendo una postura clasista y ha provocado, incluso en algunas de sus editoriales y noticias, que algunos países tengan obviamente una situación de descontrol económico y político. Puede extrañarse la actual posición de este periódico The Economist sobre México, pero hay una situación que ha mantenido por más de siglo y medio ante cualquier sombra de amenaza a los intereses de esta aristocracia financiera. Pero hay una situación, llámese o no, como ellos dicen, los imperios que le llaman a nuestro país el patio trasero, y que por ello incluso aplaudan los que actualmente intervienen a través de ese imperio en nuestro país, que es la burguesía local. No tienen patria ni vocación democrática, nunca la han tenido. Esa es mi conclusión, doctor. Gracias, Marco. Ana Lluvia, por favor, tu noticia. Claro que sí. Buenas noches a todas y todos. Bueno, el contexto sanitario actual ha provocado que muchas actividades cambien a un formato digital. En ese sentido, la convocatoria para el ingreso a las normales rurales emitido por la SEP prevé la aplicación electrónica del examen de admisión. Como consecuencia de esto, los estudiantes han manifestado su inconformidad debido a que la mayoría de ellos no cuentan con dispositivos electrónicos ni con conexión a Internet para poder realizar el examen, por lo que acusan al proceso de ser excluyente y discriminatorio. Desde el 11 de mayo, los estudiantes de la Normal Rural de Mactumatzá, en Chiapas, han realizado movilizaciones en la capital, en la carretera del estado. El pasado 18 de mayo, mientras realizaban labores de difusión y recolección de fondos, los estudiantes fueron reprimidos por la policía estatal y en el acto fueron detenidos 95 estudiantes de entre 18 y 25 años, de los cuales al día de hoy han sido vinculados a proceso 19 normalistas. Como respuesta, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha expresado su apoyo a la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y ha iniciado un plantón indefinido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La situación es tensa en la medida en que los docentes buscan negociar la liberación de los estudiantes a cambio de la realización de las elecciones del próximo 6 de junio. Chiapas es de por sí un estado con una estabilidad política endeble, debido a la polarización política y social que el contexto de pobreza ha generado. Y si bien las izquierdas de la región tienen un historial de congruencia, es inevitable pensar en el provecho que la situación puede redituar a la derecha oportunista, quienes ya en medios de comunicación están buscando capitalizar el clima enrarecido de esta entidad. Gracias, Ana Lluvia. Sí, preocupante lo que está ocurriendo. Esperemos que no crezca y que se resuelva lo más pronto posible este conflicto. Gracias, pues esto fue nuestra sección comentando las noticias que trascienden, decíamos, la coyuntura. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, hemos seleccionado hoy para nuestra sección de debates que es verdaderamente preocupante. ¿Qué ocurre con la naturaleza? ¿Qué está
¿Por qué tanta preocupación y por un problema tan sensible para buena parte de la población? Una de las primeras relaciones fundamentales de la sociedad humana fue con la naturaleza, y durante mucho tiempo las sociedades mantuvieron una actitud respetuosa y hasta temerosa de las fuerzas naturales. Con el capitalismo surge de la tradición judeocristiana que separa al hombre de la naturaleza y se emprendió una tarea de civilizarse, y que significaba que esto era separarse lo más posible de la naturaleza. Eso significaba la civilización, algo que fuera cada vez más separado de la naturaleza y fuera mucho más personal. Así, el hombre se convierte en creación divina y no un ser derivado del desarrollo de la naturaleza. En consecuencia, se asignaba al hombre la tarea de luchar por el dominio de la naturaleza, incluida la represión de sus instintos y deseos propios del buen salvaje, como se designaba a todo hombre que vivía fuera de Europa occidental, y a los que había que someter para civilizarlos. De esta manera, cruzadas civilizatorias fueron así sus conquistas y guerras para imponer la civilización occidental, por supuesto. De esta manera, se hacía legítimo no solo el despojo, sino la extracción de los bienes naturales hasta agotarlos por parte del capital. En la segunda mitad del siglo XX, la expansión del capitalismo y la competencia que empezó a representar lo capitalista exigió al capital buscar nuevos nichos para la inversión, nichos que encontró en la abundancia de bienes naturales. La explotación significó nuevos espacios para la reproducción del capital. Enfrentar la creciente inquietud sobre la destrucción de la naturaleza, la extracción de bienes naturales fue legitimada por el Banco Mundial para la naturaleza capital natural. Es decir, la considera un recurso para la producción. Se habla de recursos naturales y esto significa que han de ser utilizados para la producción, bajo el entendido de que como era capital, la naturaleza sería cuidada y preservada por el capitalista. Los resultados a la fecha son poco menos que catastróficos. Se apresura el calentamiento global, los mares, los ríos y los lagos se contaminan aceleradamente, sin solución, al parecer, posible dentro del capitalismo. Las selvas y los bosques siguen destruyéndose en aras tanto de la minería como de una agricultura comercial, extractivista, de exportación, sin beneficios para la población. Todo está en un riesgo cada vez más cerca de la catástrofe. Pero eso opinamos nosotros. Ahora escuchemos la opinión de nuestros panelistas. Lluvia, ¿quieres iniciar tu participación en este tema? Hola, buenas noches a todas y todos. Sí, bueno, pues estamos viviendo una multiplicidad de crisis, una crisis civilizatoria, ¿no?, que tiene que ver con una crisis que ha sido causa del capitalismo barbarie, ¿no?, de un capitalismo que ha acumulado a partir del despojo, de destruir la naturaleza, de apropiarse de ella y convertirla en una cosa, ¿no? Ahora no solamente los seres humanos somos cosas, sino también la naturaleza, y como decía Carlos Marx, el capitalismo nace chorreando sangre y lodo desde de los pies a la cabeza, ¿no? Y de alguna forma, hablar de esta multiplicidad de crisis, de una crisis que atraviesa a los seres humanos en relación y que tiene que ver también con esta crisis
humanitaria respecto a lo que representa la naturaleza en la vida de los seres humanos, ¿no? Porque sin ella no se reproduce la vida, es necesaria para poder sobrevivir y tendríamos que cuidarla. Pero en este sistema no se puede pensar en esta posibilidad de una relación, digamos, holística con la naturaleza, ¿no? Sino siempre de objetivar a la naturaleza, de utilizarla para la acumulación, ¿no? Y en ese sentido, para despojar a los indígenas, a los campesinos, donde están los mayores recursos naturales, ¿no? Y hacerlo de la forma más violenta que lo sabe hacer. Es necesario comenzar a hacer una crítica, pero una crítica que nos atraviese y que nos permita cambiar las formas en que nos relacionamos con la naturaleza, porque de lo contrario, pues la humanidad la humanidad se terminará, ¿no? Porque nos es necesario hablar de esta relación, digamos, recíproca con la naturaleza, de una relación pues mucho más holística, de pensar también de la forma en la que nos relacionamos con ella en la vida cotidiana, ¿no? Hacerlo político, ¿no? Desde el momento en el que pensamos en seguir desperdiciando el agua, seguir utilizando plásticos, seguir tirando cosas que podríamos reutilizar. O sea, sí tendríamos que hacer un cambio, ¿no? Individual, pero también es necesario hablar de un cambio colectivo que nos permita organizarnos para cambiar estas relaciones con la naturaleza. Gracias, Ana Lluvia. Cierto, el riesgo es cada vez más alto. Y es alto el riesgo porque, como dice Ana, como sugiere Ana Lluvia, parece que no hay solución a este problema dentro del capitalismo. Y eso es lo que hace cada vez más pesimista los resultados. Marco Antonio Moreno, te escuchamos. Bueno, sí, efectivamente, yo coincido con Ana Lluvia en el sentido de que ya desde hace más de 100 años, teóricos con respecto a la riqueza que produce la naturaleza, también decían que va a llegar el día en que la misma naturaleza nos va a pasar la factura a toda la humanidad debido a la explotación y sobreexplotación que se hace de las riquezas que genera la naturaleza. Hoy en día, por ejemplo, tenemos una cantidad increíble de problemas de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos concesiones mineras, ¿no?, que afectan al medio ambiente y a la salud, y sobre todo a aquellas minerías a cielo abierto. Hoy tenemos la explotación del fracking, la contaminación de ríos, lagos, presas, etc. Y por mucho que se hacen los reclamos a través de las comisiones de derechos humanos nacionales e internacionales, no se acatan a las recomendaciones que se han planteado. Y seguimos con tala inmoderada, pérdida de zonas boscosas, despojo y violación, como dice Ana Lluvia, de los derechos de los pueblos indígenas, que no se les consulta y además ni siquiera se les informa y se les provoca serios problemas a la autodeterminación y su desarrollo. Tenemos violaciones sistemáticas al derecho del medio ambiente sano, violaciones a la situación del agua, a la salud, a la alimentación saludable, a la utilización de agroquímicos. Esto ha provocado infiernos ambientales. Por supuesto, ha provocado que incluso se llegue a tener vigencia de leyes como la minera hoy en México, la vigencia de inversiones extranjeras, la ley de aguas nacionales, leyes, por ejemplo, de organismos genéticamente modificados y la obsoleta ley de equilibrios ecológicos que no nos alcanzan a regular la situación ni a resolver lo que tenemos.
Nuestra ciudad, por ejemplo, Puebla, tenemos privatización del agua, déficit de áreas verdes, una urbanización salvaje, ruido y contaminación visual, auditiva, fuentes de contaminación móvil que cada vez crece más y no tiene ninguna situación de control sobre la calidad del agua. Y esto obviamente provoca serios deterioros, como usted decía, doctor, del cambio climático. Más allá podemos seguir hablando. Es más que otra cosa el celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Es poco que se tiene que celebrar. Necesitamos nosotros efectivamente hacer una reflexión para poder ser seres humanos que podamos convivir con la naturaleza, porque nosotros somos parte. Eso es lo que yo quería abordar. Claro, yo estoy de acuerdo. Y aquí hay un problema que ojalá pudiéramos retomar un poco después de sus intervenciones. ¿Tiene derechos la naturaleza? Creo que el no reconocimiento de los derechos de la naturaleza lleva a esta actitud depredadora del capital. Adriana Paola, te escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor. Efectivamente, y bueno, sí, el debate sobre los derechos de la naturaleza creo que ya es, que ha sido constante ya por varias décadas y que es fundamental que sea reconocido, ¿no? Y me parecer sí, definitivamente tiene derechos la naturaleza, y porque es la madre de donde nos proveemos todos. Entonces, quiero hacer esta reflexión en torno efectivamente al contexto tóxico en el que nos encontramos, con estas múltiples capas de la violencia en un modo de producción que es depredador, que como bien ya señaló Lluvia y Marco, es violento y efectivamente, como Marx dijo, chorreando sangre y lodo. Y en ese sentido, retomo también los aprendizajes de los pueblos indígenas, ¿no? Creo que siempre es bueno mirar, y no mirar con nostalgia al pasado, sino mirar al dinamismo que tienen los pueblos indígenas contemporáneos que están recuperando su historia, pero al mismo tiempo están innovando, ¿no? Ahorita hay una red de 20 pueblos mexicanos, uno colombiano y uno guatemalteco, se llama la red Futuros Indígenas, y estas comunidades se organizan y denuncian la catástrofe efectivamente del denominado progreso, del desarrollismo que ha llevado a esta geopolítica, ¿no? Donde los megaproyectos, los monocultivos, las minerías, los trenes, los hoteles, las refresqueras, las hidroeléctricas y todos estos despojos y proyectos que violentan la madre tierra y las regiones, ¿verdad? Entonces, estas comunidades se están organizando y creo que tenemos que voltear la mirada hacia ellas, ¿no? Cómo están no solamente resistiendo, sino están generando proyectos alternativos. Y ahorita esta campaña de pueblos indígenas por el futuro de los pueblos indígenas es un llamado al mundo entero, efectivamente, a repensar las prácticas que tenemos con la madre tierra, a dejar de perpetuar la violencia, y pues yo trabajo cuestiones de violencia de género y siempre he dicho que la forma en la que los pueblos tratan a la madre tierra es la misma en la forma en la que tratan a las mujeres, ¿no? Entonces, el día que tomemos conciencia de que el capitalismo heteropatriarcal nos ha legitimado ciertas, terribles formas de violencia, mientras no tomemos esa conciencia y modifiquemos esas prácticas, bueno, vamos a seguir viviendo estas formas de despojo y de violencia contra los cuerpos femeninos, feminizados, y eso incluye a la madre tierra. Entonces, bueno, va esa mi colaboración. Digo, de los pueblos originarios, estas reflexiones, generalmente estas reflexiones también surgen en las corrientes socialistas y sobre todo las de raigambre marxista. Pero bueno, pues ojalá se encuentre una alternativa solución a este problema cada vez más angustiante. Lo peor es que hay mucha gente que no tiene todavía conciencia de este problema. Para nosotros es una preocupación constante. Víctor, te escuchamos. Gracias, Doc. Pues sí, también primero me gustaría retomar lo que mencionaba sobre ese papel que tiene la naturaleza en la civilización capitalista contemporánea. Se desacralizó a la naturaleza y en esta racionalidad capitalista, y digo racionalidad capitalista porque
es un tipo de racionalidad específica, que se ha dicho que es la única y ha pretendido ser la racionalidad, pero sin embargo solo es una forma de pensar las cosas que a veces resulta bastante irracional, porque al desacralizar a la naturaleza y al decir, no, bueno, es que los pueblos indígenas ahí le daban la categoría de ente y decían madre y tonantzin y lo que sea, y algunos en su extremada racionalidad cartesiana tratan de hacer parecer que estas visiones son tontas, infantiles, irracionales. Pero por el otro lado, nos podemos dar cuenta de que existe una profunda conciencia de que los humanos no somos diferentes, no somos aparte de la naturaleza, somos naturaleza, porque somos seres vivos compuestos de átomos, de moléculas, igual que lo está el universo entero, todo es naturaleza, no somos aparte de la naturaleza. Y el colocarnos como un ente exterior a la naturaleza es profundamente irracional. Pero además, considerar que la naturaleza no, que la naturaleza puede ser violentada de manera impune, o sea, sin que las alteraciones al equilibrio que nosotros hacemos, al equilibrio ecológico, tengan alguna repercusión, también es completamente irracional. Entonces, aquí, si nos ponemos a pensar de manera holística, como dice la compañera, de una forma más profunda, pues nos podemos dar cuenta que a quien en realidad le falla la racionalidad, pues es a esa racionalidad capitalista económica, porque carece de una lógica más profunda. Y no solo eso, sino que al pretender ridiculizar a las formas divergentes, las formas diferentes de entender el entorno, en realidad hacen el ridículo al pretender situarse o situar al humano como una entidad extranatural. O sea, caen ahí en lo sobrenatural, en lo metafísico, porque en su afán de querer ser siempre racionales, materialistas, etcétera, terminan convirtiéndose en metafísicos que colocan al humano como si fuera una entidad generada o parida por los dioses. Y bueno, esto a nivel civilizaciones nos genera un problema bastante práctico y sí muy material, porque nos impide realizar o tener nuestras necesidades físicas satisfechas de una manera plena, y además de alguna manera restringe nuestra capacidad de relacionarnos con nuestro entorno y con las personas con las que convivimos diariamente, porque todo se instrumentaliza la naturaleza y se instrumentalizan a las demás personas, y pues terminamos negando nuestra propia naturaleza y negándonos a nosotros mismos. Todo por el capital. Objetiva la naturaleza, se hace cosa, dice Anayubi, se hace cosa, que ese es el principio de los positivistas, ¿no? Que es el fundamento de esta parte que tú planteas, que es una triada, la separación entre divinidad, hombre, y hombre es hombre, no es mujer y hombre. La mujer ocupa un rango menor porque es el corazón, es lo sensible, mientras que el hombre es la realidad, para la toma de decisiones. Y la naturaleza, ¿no? Que está ahí para que el hombre la domine. Bien, pues esto ha sido muy interesante, muy interesante. No sé si alguien más quiera decir, Paola. Sí, yo solo el comentario de que efectivamente en México está reconocido desde septiembre de 2013 los derechos de la naturaleza. Entonces, constitucionalmente los hemos reconocido, en la práctica no hemos hecho nada. Bien, ¿alguien más? Es un tema apasionante, ¿eh? Porque además tiene que ver con esto que hemos comentado, con la crítica a una civilización decadente, ¿no? Es decir, porque esto es lo revolucionario del marxismo. No solamente el marxismo describe, estudia, analiza el desarrollo del capitalismo,
nuevas categorías para poder explicar este problema de la realidad, y crea un mundo de categorías distintas que nos permiten salirnos de la lógica del capital y la civilización occidental. A mí sí me gustaría también algo más. ¿Puedo intervenir? Sí, también que existe una tendencia en esta última fase del capitalismo que estamos viendo. Ojalá y sea realmente la última fase histórica del capitalismo, pero me refiero a la fase más reciente, por lo menos, a la que estamos transcurriendo. Larga. Sí, y bueno, en esta fase que tiende a comercializarlo todo, eventualmente y constantemente las ideas, se ha pretendido hablar de una economía verde, de la colocación de instrumentos financieros como por ejemplo los bonos de carbono, o esta gran preponderancia que le da la civilización actual a los avances de Tesla, cómo idolatran a Elon Musk, y a toda, por ejemplo, el bombardeo mediático que hay en contra de los proyectos energéticos actuales en el país. Uno entiende que, por ejemplo, las hidroeléctricas sí son agresivas. Prácticamente toda la actividad humana dentro del capitalismo es depredadora, pero las hidroeléctricas son energía renovable. Pero se les pone por debajo, por ejemplo, de los campos eólicos, que igual son dañinos. Y se les pone por debajo de los campos estos de captación de energía solar, que igual son dañinos. Y esos efectos se minimizan solamente por una lógica comercial. Entonces hay una depredación constante, y que sí vale la pena pensar que no es una cuestión técnica, porque la técnica, la ingeniería actual nos permitiría hacer un uso más eficiente de la energía. El problema es que aquí hay un razonamiento económico que busca beneficiar a compañías específicas, y que mientras la lógica del sistema no cambie, de nada sirve seguir avanzando en lo técnico, porque se va a desdeñar solo porque no genera los beneficios económicos pecuniarios en forma de lana para quienes quieren hacer avanzar sus propias agendas de ganancia. Sí, los intereses comerciales, los intereses financieros, esta expansión del capital financiero tiene prioridad. Inclusive los amparos que concede el juez Fierro siempre dicen eso, la competencia. Le ponen como el fundamento de la vida la libre competencia, ¿no? Es grave, grave. Grave porque así se violentan todavía más los derechos de las naciones. Y la energía hidroeléctrica está considerada como energía limpia. Es mucho más limpia que todas las demás. Bien, bueno, pues con esto concluimos esta primera parte de nuestro programa Diálogos y Debates. Vamos a un corte y regresamos en unos segundos. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles, como siempre, con el anticipo de mi columna que aparece en la versión online de la Jornada de Oriente, su servidor José Samuel Porras Rugerio, invitándoles a que todos los martes lean esta columna. En esta ocasión les voy a hacer una pregunta, a ver qué relación encuentran en que el PRI y el PAN se vean necesitados de contratar asesores extranjeros para entablar campaña sucia contra el presidente de la República, y que Adrián de la Garza en Monterrey ofrezca, mediante las tarjetas regias que distribuye, ofrezca a los votantes programas sociales o dinero en caso de ganar la contienda por la gubernatura. ¿Cuál es la relación que encuentran entre esos dos hechos? Bueno, de ahí, de esa relación que yo ubico entre esos dos hechos,
el nombre de mi columna, Sin ideas ni ideales. Esta columna aparecerá, como siempre, el martes, y los invito a que la lean, que le echen un ojito, y que si tienen gusto en hacerme algún comentario, yo se los agradeceré como siempre. Muchas gracias. Bien, pues ahora pasemos a nuestra sección qué ver, qué oír, qué leer, a dónde ir. Y esta vez Víctor Hugo nos platica sobre las tradiciones que se desarrollan alrededor del Cerro del Teotón. Víctor Hugo. Hola, gracias. Sí, uno de los lugares que me parecen más místicos en la región de la Sierra Nevada, la Sierra Nevada es de por sí mística, pero uno de los lugares más místicos es el Cerro del Teotón. Es un cerrito que se puede ver mientras uno transita prácticamente en toda esta región del Valle de Puebla, que es la protuberancia más cercana al volcán que se puede diferenciar de la sierra. Tiene una forma cónica, casi piramidal, que llama mucho la atención. Y llama mucho la atención no solo a las personas en la actualidad, sino desde el pasado, desde nuestros antecesores, nuestros ancestros, llamaban mucho su atención en este cerro, y su posición geográfica los hizo considerarle una especie de eje del universo, porque durante el inicio de la época de lluvias, si uno se para sobre el Cerro del Teotón y mira hacia la pirámide de Cholula, que es una construcción artificial, el sol sigue una línea recta que pasa por la pirámide de Cholula, pasa encima del Cerro del Ticajete, que es un volcán extinto, pasa sobre el Cerro del Teotón y se oculta en el volcán. Entonces, lo utilizan o se ha utilizado tradicionalmente como un indicador del inicio de la época de lluvia. Por eso es que en junio, el 3 de mayo con la fiesta de la Santa Cruz, y después en junio con la fiesta de San Juan, se realizan danzas y algunos rituales ahí en el cerro. Hay una tradición larga ahí que tiene que ver no solo con el mestizaje, porque en la actualidad en la punta hay una capilla católica con una cruz, sino que existe ahí un basamento piramidal y una piedra que le llaman la piedra del águila, que probablemente haya sido una piedra de sacrificio utilizada en la época prehispánica. Y bueno, los pobladores han rescatado recientemente a este cerro, después de que algunas personas de la UDLAP estuvieron haciendo excavaciones de manera extraoficial sin reportar al INAH y estuvieron extrayendo piezas. Entonces, personas de ahí de la comunidad decidieron iniciar una lucha por la recuperación del acervo, no solo de la UDLAP, sino de otras personas, lugareños que habían extraído material y que a partir de la recuperación de algunas piezas formaron un museo comunitario que se encuentra ahí en San Pedro Yancuitlalpan. El Cerro del Teotón es un cerro que no está muy elevado si tomamos en cuenta las otras montañas, ¿no?, que llevan arriba de los 5,000 metros. Es un cerrito de 2,600 metros que se sube fácilmente, desde donde el Valle de Puebla se puede ver de una manera espectacular, sobre todo al amanecer. Ahí uno entiende por qué a la Iztaccíhuatl le dicen Doña Rosita, porque al amanecer se ve de un color rosa fascinante el volcán. La vista del Popocatépetl también es muy buena y se llega relativamente fácil. Uno circula de Puebla hacia Cholula, se puede ir por el camino que va a Paso de Cortés, y después de pasar San Nicolás de los Ranchos hay una desviación, una entrada para San Pedro Yancuitlalpan, o bien puede uno entrar por ahí por San Nicolás y trasladarse a Yancuitlalpan. Ahí en Yancuitlalpan está el museo, y del museo al cerro son, no sé, 10 minutos en auto. Ahí es un poquito de terracería, pero está bien cuidada, y el ascenso al cerro no toma más de 15 minutos, 15 o 20 minutos. Requiere de un poco de condición física, pero la verdad es que la vista que uno logra del Valle de Puebla y esta conexión
con el misticismo de la Sierra Nevada, vale la pena el cansancio. Y bueno, es un lugar que les quiero recomendar, al cual se puede acceder información del sitio muy fácilmente en internet. Hay muchas cosas, los pobladores lo explican muy bien ahí en el museo, que funciona de 10 de la mañana a 4 de la tarde, me parece, a 5 de la tarde. Y tiene una cooperación que se queda ahí a la comunidad. Y bueno, les recomiendo acudir en 3 de mayo o el día de San Juan, en junio, para que puedan apreciar las costumbres que los pobladores tienen ahí en el cerrito. Ya próximo, el día de San Juan. Sí, ya estamos cerca. Sí, sí, sí. Gracias, Víctor Hugo. Bien, pues ahora pasamos a nuestra última sección, en donde vamos a dialogar sobre un tema que también es preocupante, y nos gustan los temas preocupantes, porque entendemos que es ahí donde hay que encontrar alternativas de solución. La cultura del agua le hemos titulado, para ver en qué consiste el uso del agua que hacemos tanto los habitantes como las empresas ubicadas en Puebla y Tlaxcala, y que en mucho han contribuido a la contaminación del río Atoyac. Pero además también parece que hay un desperdicio muy grande de agua en la ciudad y en varias partes. No se aprecia la importancia de esto que el lugar común dice el líquido vital. Marco Antonio, tú tenías una introducción a este tema. ¿Te quieres referir, por favor, a ella? Sí, doctor, gracias. Bueno, quiero empezar con algo muy interesante y muy curioso. Por ejemplo, cuando ahora es posible llegar a la Luna en algunas aeronaves cósmicas, o que han llegado al planeta Marte, al planeta rojo, lo primero que hacen los científicos es ver si en la Luna hay agua. Y en Marte lo mismo. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Pues precisamente porque una vez que se tenga en un momento determinado un sitio tan alejado, que haya condiciones que el agua, de condiciones de existencia de agua, pues habrá entonces condiciones de poder generar vida ahí. Nuestro planeta, por ejemplo, tiene desde hace 3.000 millones de años las mismas cantidades proporcionales del agua, el agua líquida. Bueno, pero para poder abordar algunos de estos principales problemas en la actualidad que se relacionan del agua con el medio ambiente, conviene señalar que la cantidad esta, desde hace 3.000 millones de años, es la siguiente. El 97.5% de esa agua es salada. Solo el 2.5% restante es dulce. Ahora bien, de este 2.5 restante que es dulce, el 70% está congelada en glaciares y capas de nieve permanentes. El 29.4 en el subsuelo, y miren todo lo que nos queda apenitas. El 0.35 en lagos y pantanos, y solo el 0.01% en ríos y corrientes. Entonces, ¿qué sucede con estos datos? Desprendiendo de estos datos, el porcentaje de agua dulce disponible es, por supuesto, lo vemos, es mucho menor que el del agua salada. Aún así, los sistemas de agua dulce tienen una enorme relevancia para múltiples fenómenos meteorológicos. La regulación de la temperatura, regulación de los climas, así como también para la reproducción de la vida en general
y quiero subrayarlo, reproducción de la vida en general. Y esto implica la supervivencia de los seres humanos y de miles de especies con las que compartimos en este planeta. Depende, por lo tanto, directamente de la conservación de los ecosistemas de agua dulce. Y por ello es necesario conservarlas. Ahora bien, hablando de este líquido tan importante, 3 átomos, 1 de oxígeno, 2 de hidrógeno, el agua tiene un componente increíble. Es un líquido que lo tenemos en todos los cuerpos del planeta, en todas las partes hay agua. Que si es madera, allí hay agua. Que si se produjo determinado producto, está también ahí hay agua. Y nosotros, nuestro cuerpo humano, ¿sí?, podemos almacenar agua y el agua adopta la forma de nuestro cuerpo. O bien nosotros nos podemos tirar a una piscina y la piscina nos absorbe y nos recoge y el agua también adopta nuestro cuerpo. Hay una situación de convivencia en el sentido del ser humano con el agua. Pero desafortunadamente, y volvemos otra vez al mismo, desafortunadamente el agua, en lugar de ser un sujeto de investigación y de convivencia, el capitalismo lo ha utilizado como un objeto para la comercialización. Estamos escaseándonos de esta agua, de las posibilidades de este porcentaje tan reducido de agua dulce que es explotado y sobreexplotado por algunas empresas. Hoy, por ejemplo, como decía el doctor, sí, efectivamente desperdiciamos agua. A veces consideramos que es importante tomar una botellita de 330 mililitros en donde ya está contenido el agua, pero también hay un plástico y otro plástico con lo que se cierra la botellita, etcétera, etcétera. Cuando esta botellita a lo mejor tiene un precio en el mercado de 6 pesos y podemos sustituirlo por el hecho de que un garrafón de 20 litros cuesta 40 pesos y por lo tanto estaríamos nosotros ahorrando y aprovechando al máximo el consumo de agua. Hay empresas, yo creo que esto está claro, hay cerveceras, refresqueras, de agua potable, etcétera, que han estado sobreexplotando el suelo y el subsuelo para poderse garantizar de este recurso y generar ganancias. Quiero dejarlo en este sentido para poder dar entrada a algo que me parece Ana Lluvia ha hecho con respecto a un problema que tenemos en la localidad, ¿sí?, en Puebla, una empresa que tiene que ver con lo que yo acabo de señalar. Por lo pronto, hay que cuidar el agua, somos agua, aguas. Además, buena parte del agua en el mundo está contaminada, ¿eh? No se puede utilizar. Y bueno, están las empresas que efectivamente lucran con el agua, que es un derecho humano. Es la Bonafont. Ana Lluvia nos tiene una breve reseña del conflicto que tiene la comunidad con esta empresa. Ana Lluvia, te escuchamos. Claro, Doc. Bueno, pues Bonafont es una empresa dedicada al embotellamiento de agua purificada perteneciente al grupo Danone. En el estado de Puebla tiene una planta ubicada en la comunidad de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, con una concesión para extracción del agua que data de hace más de 20 años. El 22 de marzo, pobladores de la región iniciaron un plantón. En él demandan el cierre de la planta debido a que sus parcelas se han visto afectadas por la falta de agua y la necesidad de incrementar la profundidad de los pozos. Por otra parte, los habitantes de la zona han visto afectado el suministro de agua para uso residencial por el mismo motivo. Ese problema, que podía ser tratado como un asunto aislado, obedece a un contexto en el cual los recursos naturales han sido privatizados. La existencia de embotelladoras de agua, además de ocasionar afectaciones en el suministro de agua,
generan una gran cantidad de desechos plásticos. Vale la pena preguntarnos también cuál es la razón por la que nuestra sociedad consume agua embotellada. Y bueno, la respuesta es sencilla. Por las políticas que liberaron el sector inmobiliario, cuando la propiedad común de la tierra fue sustituida por propiedad privada y los ejidos se convirtieron en instrumentos de especulación inmobiliaria. En ese momento, las autoridades dejaron de dotar de servicios básicos a la población y el agua potable empezó a ser cada vez más deficiente. Así, el agua embotellada, que llega por tandeo, obliga a las familias a almacenar el agua en cisternas y tinacos, por lo que el líquido se contamina fácilmente en el depósito y deja de ser apto para el consumo humano. De ahí la necesidad de comprar agua embotellada. La solución al problema, como vemos, si bien pasa por el retiro de la concesión a empresas depredadoras, tiene como origen la necesidad de una dotación de agua potable, apta para el consumo humano y que sea proporcionada por el Estado. A continuación, presentamos una entrevista con miembros del plantón. Buenas tardes, compañera, compañero. Estamos aquí en el plantón en la fábrica de Bonafont en Santa María, Zacatepec, y tenemos a dos personas que son miembros del plantón que está aquí en resistencia en contra de Bonafont, y queremos preguntarles desde cuándo están aquí. Desde el 22 de marzo. 22 de marzo. ¿Y cuáles son las exigencias de su movimiento? ¿Por qué realizaron el plantón? Bueno, la verdad es que esto originó porque los pozos artesanales ya estaban muy profundos, ya no tenían agua. O sea, cada que una casa, un pozo, le quedaba poquita agua, le seguían rascando. Hay pozos desde los 20 metros, ya llegaron hasta los 35. Entonces ya no es justo. Y todo origina porque un pozo allá en la esquina estaban perforando. Aquí el pueblo de San Juan se dio cuenta, avisó a los pueblos que están colindando, y entonces optaron por cerrar la empresa que está de alguna manera robándonos el agua y todavía no las está vendiendo. Entonces eso origina que se haga el plantón desde esa fecha. Ok, nosotros podemos ver que aquí en la entrada de la fábrica hay una serie de imágenes que tienen, pues se entiende, un poder cultural, un símbolo de unión, pero ¿ustedes cómo las representan? ¿Qué representan para ustedes las imágenes que tenemos aquí enfrente del plantón? Bueno, se trajo con un objetivo las imágenes. Son símbolos de fe, de esperanza. No podemos tolerar o permitir que venga un extranjero, extraiga el agua, nos las venda y él se haga rico, millonario. Eso es lo que significa para nosotros las imágenes que ven ahí al frente. Ok, ¿cuál es el origen que ustedes encuentran en este problema? ¿Ustedes piensan que con el eliminar la concesión o cerrar la fábrica se acaba el problema de la depredación del agua? Está ya en eso. Los pozos empezaron a subir el agua. Entonces los amellales que ya estaban muy poquita el agua, ya brotaba más, ya empieza a haber más agua en los pueblos alrededor. Es notable el cambio, que cerrando estos pozos de la empresa, o sea, no funcionando, ya empiezan a verse los resultados. Y lo único que nosotros, como Pueblos Unidos, exigimos de la empresa, que vaya. No hay vuelta de hoja, no queremos negociar, no hay nada de eso. Solo exigimos que se vaya. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen de este plantón? Pues sencillamente en el momento que sea o que corresponda, alguna autoridad definitivamente venga y abra las puertas para los Pueblos Unidos, tomen posesión de este inmueble. Esa es la expectativa. Los Pueblos Unidos ya decretaron
que esto no va a volver. Pues, o sea, tal vez haya opresión del gobierno, entonces tal vez haya algunos enfrentamientos, pudiera decirse, pero esta empresa no se vuelve a abrir. Eso ya lo decretaron los Pueblos Unidos. Esa es la expectativa o la esperanza, como usted le llama. Ajá. O sea, la expectativa es que la empresa se cierre y se deje de extraer agua, o que se convierta en una gestión popular. No, la expectativa o el final de este objetivo, o el objetivo final es que esta empresa jamás vuelva a abrir. Eso ya lo decretaron los pueblos. Eso no está de que venga una autoridad y nos diga, miren, vamos a negociar. Ya no hay, eso ya no hay nada. Es dejar de extraer agua. Es dejar de extraer el agua, exactamente. Perfecto. Y bueno, ¿cuál es el clima que ustedes sienten aquí respecto al apoyo? ¿Sienten que hay cobertura de los pueblos, de las personas? La que no se imagina, joven. Todos los pueblos, si usted conoce la región cholulteca, todos los pueblos participan. Todos los pueblos hacemos guardia. Entonces estamos muy unidos, muy fortalecidos, porque lo único que estamos haciendo es algo que es nuestro derecho de tener agua. No tenemos por qué pagarla. Ese es lo primordial. Esta empresa no vuelva a funcionar jamás, y para eso los pueblos defienden el agua. ¿Algún mensaje que le quieran dar a los pueblos en general, en el mundo, en el país, sobre los recursos naturales? Hemos tenido visitas de diferentes países y de diferentes estados de la República Mexicana. Como Pueblos Unidos hemos tenido la visita de los pueblos indígenas del INPI. Todos están en la misma sintonía. Cualquier cosa que suceda, diferentes organizaciones están pendientes para hacer una gran movilización a nivel nacional. Aquí estuvo una persona italiana y está al pendiente porque empresas de estas están en su país y también piensan hacer movimientos. Eso es, o sea, tenemos tanta fuerza como Pueblos Unidos. Bueno, ¿algún mensaje que la compañera quiera dar? Sí, el mensaje que yo les puedo dar a todos los que están en este problema es que se fortalezcan, que se unan, que no tengan miedo, porque los gobiernos siempre quieren aplastarnos con el miedo, intimidaciones y todo, pero eso no. Para nosotros, nuestra lucha es por la vida, y la vida no es quedarnos callados. La vida es hablar y defender lo que es nuestro, porque como acabamos de mencionar, las imágenes es algo que nos da la fuerza para la lucha, porque Dios nos dio una naturaleza muy grande y maravillosa, que nosotros la hemos ido destruyendo, pero ahora es el momento de defenderla, y que todos, a donde sea que se encuentren y estén en este problema, que luchen por lo que es suyo, porque cada uno tenemos derecho a la vida, al agua, a la naturaleza. Que nos unamos todos, y el gobierno nunca va a poder con nosotros, porque mientras más unidos estemos, vamos a salir adelante todos, porque mientras los pueblos estén unidos, nunca nos van a vencer. Ese es el mensaje que yo quiero darles, que tengan la fuerza, la valentía de luchar contra esos malos gobiernos, porque la vida la vamos a defender, y es la vida la madre naturaleza. Agradezco mucho su entrevista, agradezco mucho el tiempo. Gracias por esta entrevista. Escuchamos con atención. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? Pues sí, efectivamente creo que este es como un claro ejemplo de la forma en la que hemos mencionado, tanto en el debate previo como en esta lógica de la cultura del agua,
cómo esto es resultado de la privatización, de la ganancia por encima de la vida, del despojo, y en este sentido, bueno, de la relevancia de la organización colectiva para exigir otras formas de organización social a escala global, ¿no? Entonces creo que efectivamente algo tan fundamental como el derecho al agua, que es básico para la vida en todo sentido, como bien hizo Marco en su introducción, no debería de pasar por el capital, no debería de pasar por el gobierno, tendría que pasar por el acceso de todas las personas al líquido vital, ¿no? Y bueno, que la gestión pudiera ser colectiva, que la gestión pudiera ser de acuerdo a las necesidades de cada región y que nunca se diera prioridad al capital y a estas empresas transnacionales que despojan a los pueblos del agua y que dejan en grandes conflictos. Pensemos, ahorita es el caso de Bonafont en Puebla, pero pensemos el debate en las guerras históricas por el agua en la región de Chiapas, y también es a partir de la empresa Nestlé y Coca-Cola, ¿no? Entonces, pues son como estos panoramas complejos que parecieran cíclicos y que tenemos que terminar de algún modo. Sí al cambio sistémico y no al cambio climático. Gracias. Yo quiero hacer un comentario al respecto. Cuando una empresa como Bonafont y otras también hacen la perforación de un pozo, por ejemplo, voy a tratar de ser un poco gráfico en esto. Esta es la superficie y esta es la profundidad del pozo. Se genera una curva hiperbólica hacia los lados, hacia acá y hacia acá. Entonces, sí, entre más profundo es el pozo, por lo tanto, más extensa es el área de la parte en la superficie, más extensa es el área, es como si fuese un cono, como un gran embudo. Entre más profundo, el ancho de la boca del embudo se hace más grande y por lo tanto, la escasez, entre más profundo, la escasez es de manera proporcional, directamente proporcional al conjunto de la población, que ya no pueden tener agua, ¿sí?, en sus pozos pequeños, de 10, de 15 metros de profundidad. Un pozo profundo jala, vamos a decirle así, toda el agua de todos esos pequeños pozos. Gracias. Bien, sí, muy gráfico la explicación. Hay un doble despojo, ¿no? Primero el del pozo, el agua del pozo, y después la de los pozos pequeños, ¿no? Que se van al pozo grande. Bien, ¿alguien más para concluir nuestro programa? Yo. Doctor Hugo. Sí, bueno, el ejemplo de Marco fue, la verdad, bastante interesante, muy útil para entenderlo. Y también retomando lo que decían las compañeras, pues se trata de un modelo depredador que es capitalista, que no respeta la vida y que tiene como centro el enriquecimiento de unas cuantas personas, pero el centro no nada más es hablar de los perjuicios económicos que genera o de qué tan complicado es después para las comunidades conseguir agua porque tienen que rascar más profundo, sino que aquí hay un desplazamiento de la vida como el eje central del quehacer humano. O sea, como especie estamos dando preponderancia a la generación de riquezas para particulares en lugar del mantenimiento de la vida. Y insisto, o sea, esto resulta completamente irracional, porque a la larga implica el riesgo de desaparición de la propia especie humana y de otras especies que están alrededor, porque, bueno, no solo son los pozos los que no pueden acceder al agua, sino que son la vegetación, los animales, y convierten en una zona de desastre aquel lugar que es una economía de enclave donde se extrae agua. Y funciona igual para el agua que funciona para cualquier otro bien, digo bien en términos económicos, porque así lo toma en cuenta la tendencia económica actual, en el que pues se despoja a la población de cosas que son literalmente vitales para la subsistencia de nuestra especie y de las demás especies, de la naturaleza en general.
Entonces, tendremos que pensar en qué estamos haciendo como civilización, qué estamos haciendo como especie, y de que sí deberían de existir bien una gestión colectiva de los recursos, pero pensando que por el momento, mientras esta gestión colectiva no se realice desde el punto de vista del Estado y haya una forma distinta de organización, mientras el Estado es responsable de garantizar que no se viole el derecho a la vida y el derecho al acceso al agua por parte de las personas. Por supuesto. Bien, pues con esto concluimos nuestro programa, nuestra emisión número 32 de Diálogos y Debates, y los esperamos la próxima semana a esta misma hora de tarde en el canal de la Jornada de Oriente por YouTube. Buenas noches, hasta luego. Gracias.